el día de hoy vamos a hacer una práctica totalmente real sobre el manejo de router inalámbricos. Vamos a ver unos router gama media y gama alta modelos MikroTik. Vamos a discutir y hablar mucho por el chat sobre el tema de aplicaciones. Me gustaría inicialmente que me escribieran qué tipo de conocimiento técnico tienen, avanzado, básico, si tienen experiencia en la configuración del router. Excelente, Steven de México. Bueno, vamos a partir entonces con un conocimiento básico. Veo que hay algunos que manejan el tema, ya han programado equipos, otros están apenas empezando, entonces vamos a subir desde cero la configuración. Vamos a compartir el escritorio. Screen sharing, listo, ok. En este momento tenemos un router, vamos a trabajar sobre un router Linksys WRT54GB8, 4 puertos, un solo puerto WAN. Lo que vamos a hacer inicialmente sobre este router es bajar su datasheet. Bienvenidos a la charla de seguridad inalámbrica y configuración de routers inalámbricos del grupo de seguridad Team Security. Estas son las diapositivas que utilizamos a principios de este año para hablar sobre el tema de seguridad inalámbrica y en redes e implementación corporativa y pymes. Quiero mostrarles los diferentes tipos de ataques que se hacen sobre las redes, porque las configuraciones que vamos a efectuar son precisamente para mejorar la respuesta o evitar caer en errores comunes que permiten el rompimiento de claves de acceso, denegaciones de servicio, hacking de la red. Bueno, una de las cosas más comunes sobre la red Wi-Fi es hacer una configuración de fábrica del router y que personas ajenas a nuestra voluntad tengan acceso al contenido que tenemos en nuestra red interna, o incluso que puedan consumir nuestro plan de internet. Vamos en este momento. Otro tipo de ataque muy común es instaurarse con un AP falso en la mitad. Vamos a hacerlo rápidamente porque quiero que entremos en materia. En cuanto a redes inalámbricas, tenemos una configuración básica de seguridad que viene predeterminada en todos los routers, y es la autenticación web. Hace muchos años se viene manejando. No es seguro actualmente hacer implementación de este tipo de encripción de la información. Por tal motivo, debemos como mínimo a partir de esta fecha estar utilizando WPA2, ni siquiera el WAP. Ok, vamos entonces. El router con el que vamos a practicar es el WRT54G. Y en la medida que vamos viendo los parámetros en el router, voy a ir explicando cada una de sus especificaciones para que sea más fácil la comprensión del concepto y no irlos a confundir. WRT54G. Es importante que cuando tengamos un router inalámbrico utilicemos la guía de usuario, o por lo menos el datasheet, las recomendaciones generales que da el fabricante, para saber con qué tipo de equipo estamos trabajando. En este momento estoy buscando el datasheet que corresponde al router con el que vamos a trabajar. Entonces mira, esta es la imagen del WRT54G, es el router que en este momento tengo aquí, en el cual vamos a entrar en la configuración. 54G, me interesa mostrarles básicamente este manual, consta de 41 páginas. Lo que vamos a ver en general, vamos a ingresar, eso aquí, listo. En la parte trasera del router tenemos un puerto WAN. Permítanme, se las maximizo para poder estar viendo el chat. Exacto. Aquí podemos ver la parte frontal del router y la parte de atrás. ¿Qué me interesa? Tenemos un puerto WAN, es este puerto que está al lado izquierdo. Si alguien está desubicado, por favor me lo informa para aclararle. La imagen de la derecha, aquí tenemos el puerto WAN, es donde va conectado nuestro proveedor de acceso a internet. Y tenemos
4 puertos LAN, donde irían conectados o un switch para extender esos 4 puertos o 4 computadores en su defecto cableados. El router por defecto nos va a entregar una dirección automática. Tendríamos que conectar nuestro computador para tener acceso a él, a cualquiera de estos puertos desde el 1 al 4. Tomamos un passcode, lo conectamos a nuestra tarjeta de red y de fábrica, si ha sido reseteado como viene desde su producción, nos va a entregar una dirección IP automática. En este momento, pues por motivos de configuración de la conferencia, yo tengo son IPs estáticas. Les voy a mostrar la configuración de red para cuando requieran. Pues como pueden observar, el router entrega un direccionamiento en la 192.168.1.100. Por tal motivo, miremos si nos responde. La 1.1 debería ser nuestro router. Exacto. Aquí tenemos un máscara, entonces vamos a ingresar al router para que trabajemos sobre un router real. Haremos una segunda pantalla. 192, sí. 192.168.1.1 debe ser la IP del router. No nos respondió. La 1 me da pin, pero no la vemos. Listo, me responde aquí, pero no veo la dirección. Venga, confirmemos la tarjeta de red. Yo creo que nos da pin por enrutamiento, pero no está programada y lo tengo conectado directamente. Vamos a agregar una dirección IP a nuestra tarjeta de red que corresponda al segmento de red en el cual se encuentra el router, 192.168. Él entrega un DHCP en 1 algo y pongamos la 1.101, máscara 24, agregar y aceptar. Verifiquemos en este momento si la 1.1 no responde. LAN por defecto entrega la IP 192, voy a copiársela en el chat. Él nos entrega un NAT, vamos a ponerlo por aquí, con DHCP. El NAT lo que nos hace es trasladar o convertir un grupo de direcciones de un segmento a otro. El DHCP lo que nos va a permitir es recibir de manera automática un direccionamiento IP. En este caso el router de fábrica entrega desde la 0100 a la 192.168.0.254. Realicé un cambio y nos va a entregar direcciones desde la 192.168.30.1 hasta la 30.255. Al parecer hubo un conflicto con el router principal del proveedor y fue lo que ocasionó que quedáramos fuera de línea. Normalmente el gateway de los routers o la IP con la que nosotros podemos ingresar es terminada en 1. Por ejemplo, en este caso les pinté 192.168.30.1. Nosotros podemos elegir a nuestro gusto cualquier rango dentro del segmento de red. Para los que no manejan el tema de subnetting o direccionamiento, vamos a entrar a Google y vamos a buscar una calculadora de red en línea porque la vamos a requerir. Vamos aquí a ponerle calculadora red online. Listo, pueden usar cualquier calculadora, en este caso utilizaríamos esta, pero cualquier calculadora de red, hay muchas utilidades que pueden implementar ustedes. Es muy, pero muy útil que nos acostumbremos a utilizar herramientas de este tipo. Si tenemos la habilidad para hacerlo manual, a lápiz, mucho mejor. Ok, vamos a proceder entonces. Me sacó de la página Google. Para los que quieren instalar una aplicación, les recomiendo les recomiendo la calculadora de Boson. Se llama BOSON, Boson Red.
Aquí nos debe aparecer bosón calculadora. Esta utilidad es para Windows, es muy sencilla de utilizar. En este caso tendríamos que instalarla, pero preferimos calculadora de red online, para que nos regrese donde estábamos. Estoy entrecortado. Ok, ingresen a esta página. Los que tengan internet lo pueden hacer en línea para que lo practiquen. Entonces miren, www.subnet calculator, ya se las copio para los que puedan ahí en el chat proceder. En esta página pueden utilizar esta calculadora, es gratuita. Y los que quieran bosón, es que estoy haciendo más bosón, busquemos la utilidad de bosón calculadora de red. Bosón calculadora. Esta calculadora la pueden descargar gratuita en sus computadoras, instalarla, es un programa pequeño. Bosón Home, bueno, no me aparece por aquí. Busquémosle que busque el fabricante directamente en bosón, aquí. De esta página, en utilidades, prácticas, soporte, busquemos utilidades gratuitas, soporte, utilidades libres. Bueno, en este momento nos está pidiendo un registro. Les voy a dejar aquí el link. Les recomiendo mucho esta calculadora, es muy versátil para el tema de redes. Nuestro router, a pesar de que tiene la IP de fábrica 192.168.0.1, siempre el gateway trata de hacer el 0.1, realicé la modificación y le programé la 192.168.30.1. Recuerden, su computador va a recibir una IP automáticamente, el direccionamiento, perdón, 33, el 31 es un microticto en el que vamos a trabajar posterior a este router. 30.3 nos dice se requiere autenticación, el servidor nos da la dirección IP 2.80, requiere un nombre de usuario y una contraseña, en este caso es admin, y el password. Ok, esta es la configuración, pantalla de configuración de nuestro router con el cual vamos a trabajar. Dependiendo de la versión y de la marca, todos los routers van a tener opciones diferentes. En este caso, este router tiene pantallas que pueden saturarlo a uno visualmente. Habrán routers mucho más sencillos como los de LIN, DIR 100, DIR 300, DIR 600, dependiendo del país donde nos encontremos, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, es diferente, pero en esencia lo que configuramos es lo mismo. Vamos a abrir aquí el bloc de notas. Les voy a mostrar algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el puerto WAN. El puerto WAN normalmente vamos a poner nuestra IP del proveedor de internet. Esta IP normalmente nos la va a entregar nuestro proveedor, puede ser de manera automática. Quiere decir que cuando conectamos un computador o el router a la WAN, automáticamente el proveedor detecta un equipo y nos entrega el direccionamiento IP. Puede ser del tipo estática. Y hay otro tipo de conexiones con autenticación como PPOE y demás. En el lado LAN, lo que vamos a configurar es un NAT con un DHCP server. Se los escribo para que sea un poco más didáctico. Yo sé que muchas personas no están familiarizadas con el concepto, que nos va a permitir esta configuración. Por ejemplo, que nuestro proveedor Telmes, UNE, Telefónica y otros nos entregan un direccionamiento público. Voy a poner esta IP, por ejemplo, no sé a qué corresponda, pero voy a utilizarla. 170 configuración. Por ejemplo, que nuestro proveedor Telmes, UNE, Telefónica y otros nos entregan un direccionamiento público. Voy a poner esta IP, por ejemplo, no sé a qué corresponda, pero voy a utilizarla. 172.201, 203 nos entrega. El router nos va a dar una máscara. Ahora lo vamos a verificar y nos entrega un gateway.
200, 110, 172.1. Vamos a suponer que fue así. Este direccionamiento sería del proveedor y permitiría inmediatamente que el router, al recibirlo, saliera a internet. Adicionalmente vamos a recibir unos DNS, por ejemplo los DNS de Google son estos, los 8.8.8. lo podemos utilizar cuando tengamos problemas con algunos DNS locales. Estos DNS nos sirven, lo voy a usar aquí. ¿Qué requerimos nosotros en una red local, en nuestra oficina, en nuestra casa, en una zona Wi-Fi? Que con una sola dirección IP como esta, la 203, naveguen 5, 6, 7 o más computadores. Para eso utilizamos un NAT, Network Address Translation, en español traducción de nombre de red o traducción de dirección de red. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar este rango de direcciones y lo vamos a convertir a un rango privado donde puedan estar varios computadores. Por ejemplo, vamos a decirle que entregue por el 192.168.30.3 y le damos una máscara. No voy a entrar en detalle de cómo funcionan las direcciones IP, pero sí voy a enseñarles a utilizar la calculadora de red para que con los conceptos básicos puedan implementar una red para X computadores. Si no entienden algo, por favor utilicen el chat, porque la idea de esta conferencia es que sea muy didáctico, que aprendamos a configurar un router en lo básico. Hay demasiados parámetros, pero vamos a concentrarnos en los parámetros básicos. Lo demás ya lo programaremos en un taller en línea y taller presencial en detalle, pero vamos a concentrarnos en lo básico. Ya tenemos una IP1, la entrega nuestro proveedor o la programamos de manera estática. Tenemos una red LAN, 192.168.30.3 sería la IP LAN del router y esta sería la máscara. ¿Cuáles serían las IPs que tendríamos disponibles y cuántos computadores podría yo conectar a este router? Entonces vamos a nuestra calculadora de red y vamos a ingresar en nuestra calculadora de red el direccionamiento que acabamos de escribir, 192.168.30.3 y máscara 24, que es 3 veces 255.0. En esta parte pueden ver que la máscara corresponde, es de 24 bits. ¿Qué nos va a informar la calculadora de red? Nos está diciendo que con esta dirección IP, la 33, y con esta máscara de red vamos a poder tener computadores desde la 31 hasta la 3254 para un máximo de 254 equipos. Supongamos entonces que tenemos que programar este router con normas básicas de seguridad y en nuestra casa o en nuestra oficina solo se van a conectar 10 computadores. Entonces deberíamos de configurar correctamente las direcciones del que entrega por el puerto LAN para que no dé más de 10 computadores. Entonces vamos a hacerlo pero utilizando o recortando la máscara. Vamos a seleccionar, van a fijarse mucho en el parámetro aquí cuántos hosts. Por ejemplo, tenemos para 14 computadores aquí. Lo seleccionan. Entonces si yo quisiera tener este mismo router y que solo se pudieran conectar 14 computadores, esto es debido a una limitante que es 2 a la n, por eso no podemos tener números diferentes. O tenemos 2 conexiones, o tenemos 6, o tenemos 14, o 30, o 62, o 126, o 54. Por la misma constitución de las direcciones IP son 4 tetos. Entonces al hacer la conversión solo vamos a poder tener grupos en este tipo de direccionamiento. Hay un subnetting que nos permitiría hacerlo de otra forma. Los routers traen unas funciones que nos van a permitir elegir números diferentes. En este caso, el número que más se acerca a los 10 usuarios que quiero tener de manera inalámbrico cableada es el 14. Entonces, seleccionamos el 14. Nos va a decir que tendríamos que cambiar nuestra máscara de red por 3 veces 255 y terminada en 240 y nos va a permitir 16 equipos. Máxima red, 16 redes, 14 equipos por cada red. Entonces volvamos a nuestro router. En el lado WAN, aquí en CTAD,
Vamos a ver el lado WAN. Dijimos que podíamos hacerlo de dos formas. Una, automática. ¿Cómo configuro automática? Mi proveedor me entrega el direccionamiento automático. ¿Qué tengo que hacer? Selecciono y la primera opción me dice que la configuración es automática por DHCP. Si nuestro proveedor entrega el direccionamiento automático, configuramos esta primera opción. De fábrica viene seleccionada. ¿Cómo sé yo si mi proveedor me está entregando el direccionamiento automático? Y pues tenemos que saber si lo configuramos el router de esta forma o no. Tú tomas tu computadora portátil o de escritorio, le configuras que el direccionamiento IP lo recibe automático, conectas el cable de tu operador. Si la máquina inmediatamente muestra un direccionamiento IP que recibe una dirección IP y te navega, es porque el proveedor te lo está entregando automático. Si tú conectas el cable del operador y tu máquina no recibe direccionamiento y no navega, quiere decir que debes hacer una configuración manual. El 90% de los proveedores entregan el direccionamiento de manera automática para evitar conflictos con el usuario. Si quisiéramos configurar un direccionamiento estático, seleccionen estático, la pantalla va a cambiar y nuestro router nos va a pedir una dirección IP, nos va a pedir una máscara, nos va a pedir un gateway y unos DNS. En la parte de abajo pueden ver que podemos ponerle un router, podemos ponerle un nombre de router a nuestro equipo, puede ser el nombre de la oficina o cualquier otro nombre. Ok, listo. ¿Tienen alguna duda sobre el tema WAN? Los que ya están en nivel intermedio, esto es algo muy sencillo. Entonces, si mi proveedor tiene una IP pública 190, me entregó la configuración, aquí la hacemos, cambiamos con la tecla tabulado y podemos ir cambiando los números. Vamos a dejarlo en automático, listo. Ahora vamos a configurar nuestro lado LAN. Dijimos que queríamos solo 16 máquinas. Verifiquemos que nuestra dirección IP está en el rango. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si nuestro direccionamiento es 30.3 y nuestra máscara termina en 240 para 14 equipos, fíjense en este dato, solo vamos a poder tener computadores entre la IP 30.1 y 30.14. Nuestro router ya tiene la IP 30.3. Por lo tanto, nos van a quedar libres la IP 1, 2 y de la 3 en adelante, que sería 4, 5 hasta la 14. ¿Qué me va a permitir esto? Vamos aquí a la configuración 240. Revisemos que mi equipo, al ponerle la máscara 240, no quede fuera de este direccionamiento. Entonces, mi tarjeta de red en este momento tiene la IP 19. No, perdón, esa no es la 30. Tengo la 30.100, quedaría fuera del rango. Si utilizo la máscara 240 en este momento, no podría volver a ingresar al router. Esto es muy importante porque de esta forma tú limitas que una persona ajena se conecte a tu red. Por lo menos es un primer paso que, si el usuario obviamente es avanzado, lo va a poder saltar. Pero nos asegura de una u otra forma que se utilice el direccionamiento que tú quieres. Si solo vas a tener 2 computadoras, puedes configurar este direccionamiento para 6 hosts, para 6 PCs, incluido el router. Tendríamos solo 5 computadoras de manera inalámbrica y de manera cableada. ¿Alguna duda? Por favor, en el chat, si todo está claro, para continuar. Si voy muy despacio, por favor me notifican para que aceleremos. Si voy muy rápido, igual me cuentan. Entonces vamos a configurar lo que sea máscara 24 para no ir a perder acceso al equipo. Nos va a decir que tenemos 254 equipos. Si resto el router serían 253. Vamos a dejarlo como lo tengo en este momento. Aquí configuramos por direccionamiento. En este caso, observen, la calculadora nos indica que con esa máscara podríamos tener 254 equipos, pero el router, y esta función la hacen los fabricantes, la programa me permite definir máximo número de usuarios a conectar. Entonces, no todos los routers tienen esta función.
Las funciones que vamos a encontrar en los routers varían de acuerdo al precio. Un router de $20 posiblemente tenga un menú muy sencillo comparado con un router de 50, 60, $80, 100, $500, $1000. Entonces, va a variar mucho de una marca, si es un Cisco, si es un Lindsay, si es un D-Link, si es un Airwith, si es un MikroTik. Listo, entonces en este caso yo le puedo limitar y decirle que solo entregue 4 direcciones IP. Entonces en este momento solo 4 computadores se podrían conectar y aquí le digo desde dónde quiero que empiece a entregar direccionamiento. Aquí le estoy diciendo que mis clientes cuando se conecten van a recibir una dirección IP desde empezando. El primer cliente que se conecte al router, sea de manera cableada o inalámbrica, va a recibir la 100, la 30.100. La IP del router es la 3, yo puedo decirle que no, que inmediatamente empiece desde la 4. Entonces nuestro primer cliente que se conecte o usuario va a recibir la IP 4 y así sucesivamente. ¿Hasta cuánto? Hasta un máximo de usuarios de 4. Entonces 4, 5, 6, 7 y 8. No va a entregar más de 8 direcciones IP, aunque la máscara nos permita tener 254 equipos. Esta función es muy útil y es bueno que la utilicen para usted limitar el número de usuarios que se conectan a la red. Este es la explicación básica del tema cableado. Vamos a entrar en materia en el tema inalámbrico. Para el aseguramiento de la plataforma de la red inalámbrico, este router maneja B, G y mezclado. Entonces vamos a ver algo aquí en detallito. Observemos la presentación. A ver si de pronto tenemos aquí el desglose, si no lo vemos paso a paso. Bueno, este es un listado de los pasos que deberíamos de seguir para el aseguramiento de un red. Lo primero que vamos a hacer es asegurar el SSID. Vamos a mirar la autenticación por MAT o ACLs en muchos equipos. Vamos a hacer un control de potencia, el tema de ubicación del equipo, políticas de firewall si su router lo maneja y el sistema de encripción. Para la gran mayoría de los routers, o el 100% de los routers por así decirlo, utilizamos el punto 6. Y el 90% de los usuarios solo aseguran su plataforma haciendo uso del punto 6, o sea, haciendo uso de un sistema de encripción o tipo WET o tipo WPA o tipo WPA2. Estos dos primeros no deberíamos de utilizarlos porque son fáciles de romper. Protocolo WET con un video siguiendo los pasos, cualquier persona que entienda algo básico de sistemas o de redes, algo muy sencillo, muy básico, en 25 minutos puede hallar una clave web de 64 bits. Posiblemente si es de 128.256 tarde un poco más, pero es simplemente cuestión de tiempo. Y no estamos hablando ni horas ni meses de capacitación. Tú con un conocimiento muy básico lo harías. El WPA también es muy sencillo de romper por fuerza bruta, inyección de datos sobre el protocolo, no es seguro que lo trabajemos. Este laboratorio de configuración que corresponde a esta presentación lo hicimos a principio de año de manera práctica en nuestras oficinas. Debemos de estar utilizando el WPA2. Sobre este tema vamos a ver algo de teoría y es lo siguiente. Me he encontrado con la siguiente pregunta. ¿Por qué utilizo WET y WPA o WPA2 o qué es mejor? Olvidándonos del tema de seguridad. Si todos los routers, inclusive el router que cuesta 5, 10, 20 dólares, el que cuesta 500 dólares, manejan los 3 tipos de encripción, ¿cuál funciona mejor? Entonces, si tú vas a tener una red Wi-Fi que va a ser de acceso público, donde todos tienen que conectarse, pero pues quieres que digiten una clave, obviamente pues no es necesario que utilicemos el protocolo WPA2, sino que utilizamos un protocolo web. Por ejemplo, vamos a instalar un router en una sala de internet
y queremos dar servicio de internet gratis los primeros 5 minutos, que todos se puedan conectar y después de 5 minutos empezar a cobrar. O queremos instalar un router en un centro comercial y que todos los usuarios que entren al centro comercial digiten un nombre cualquiera, el nombre del centro comercial o de la plazoleta de la plaza, y que puedan tener internet. En ese caso el tema de WPA y WPA2 no va a ser tan crítico, porque no requerimos asegurar la red, simplemente requerimos que ellos hagan una autenticación básica. Pero ¿qué sí deben de tener en cuenta? Si tú en un router muy económico de gama media implementas el protocolo WPA2 y vas a tener mucho tráfico, WPA2, por ser un protocolo robusto, consume más procesador. Al consumir más procesador, lo que vamos a generar en nuestro router es que tenga más carga. Entonces, si tú compras un router en la tienda de 50.000 pesos colombianos o de 30 dólares americanos, es un router sencillo, es un router para hogar, y habilitas WPA2 y pones a 30 usuarios a trabajar, lo más seguro es que ese router comience a molestar y se va a empezar a bloquear. Entonces, si el tema no es crítico de la información, que es un acceso público, ese mismo router gama baja o de bajo costo, es preferible que implementes WET o WPA. Va a tener un mejor rendimiento porque este protocolo, al ser un poco más inseguro, también consume menos procesador. Es como si quisiéramos, por ejemplo, para un computador de una secretaria utilizar Notepad, pues no necesitamos un computador muy robusto, pero si ya decimos que en el computador queremos correr un AutoCAD de 64 bits y también trabajar con CorelDRAW y demás, ya vamos a ver que necesitamos un procesador más pesado o un procesador con mejor desempeño. Ok, ¿vamos todos bien hasta ahí o alguna duda? Entonces procedamos a ingresar al router a la configuración básica. Bueno, en este momento este router, Wireless Security, entramos a la pestaña de Wireless o inalámbrico, vamos a Wireless Security, segundo menú para el INSYS WRT54G, y vamos a ver qué tipo de autenticación tiene. Entonces mira, tienen WPA personal, WPA Enterprise, WPA2 personal, el Enterprise, tiene WET y tiene Radius. Este Radius, este protocolo, como pueden ver, ¿qué es lo que hace? A grosso modo, aquí vamos a poner la dirección IP de nuestro servidor, un servidor Radius, que se va a encargar de realizar la autenticación de los usuarios que van a ingresar a la red. Entonces, yo puedo, en este caso, delegar la seguridad, por así decirlo de alguna manera, y no manejarla dentro del router, sino delegársela a un servidor, y este servidor a su vez va a entregar ciertos servicios dependiendo de la configuración o de los datos que tú quieras circular en tu red. Esto es muy utilizado a nivel corporativo. Aquí pueden ver el tipo de configuración WET para el Radius. En este caso, si utilizamos WET, vamos a ver que tenemos por defecto genera 4 claves. Yo puedo decirle que genere la clave 1, la 2, la 3 o la 4, de tal forma que los usuarios tengan que configurar lo mismo en su PC. Vamos a tener 64 bits, que son 10 dígitos, o 128 bits, que son 26 dígitos. En el protocolo web, no importa cuál de los dos uses, el de 128 bits tardas un poco más. Si eres un usuario experto en el tema, en 25 minutos tienes listo cualquiera de los dos protocolos. Es muy común que los proveedores de servicio de internet por defecto configuren web. Es bueno que el usuario sea consciente y le exija a su proveedor que como mínimo debería de programarle un WPA. El WPA, como lo pueden ver, tiene dos tipos de algoritmos para encriptar, es el TKIT o el AES. Entre estos dos, el TKIT es un algoritmo seguro, pero es menos robusto. El más seguro de todos es el AES. Entonces aquí podríamos ver la clave que utilizaríamos. Lo ideal es utilizar el WPA2, también puede ser TKIT más AES. En este caso vamos a usar solo AES. Aquí pondríamos la clave que va a ser compartida, y sería como el primer nivel de
aseguramiento básico que utilizaríamos en nuestro router, como mínimo WPA2. Si son muchos los usuarios que se van a conectar a tu red y quieres un nivel mínimo de seguridad, entonces yo te recomendaría que utilices WPA. Pero si la información que vamos a trabajar es una información delicada, por ejemplo, vamos a poner una zona Wi-Fi, no una zona Wi-Fi, hablemos de un router con conexión Wi-Fi para los ejecutivos de una empresa, lo mejor que puedes hacer es comprar un router de uso corporativo, no un router tradicional, y implementar el WPA2. No, mira, ese tema, Ángela, yo he tenido varias discusiones con el personal técnico de Telmes específicamente, porque Telmes en Colombia, o por lo menos en la ciudad de Cali, acostumbra a cobrarle al cliente la conexión Wi-Fi mensual, y tú llamas, vea por favor, habilíteme, yo compré un portátil y yo quiero conectarme por Wi-Fi, habilíteme el servicio en mi router. Te habilitan inmediatamente el servicio con clave web. Y ellos eligen la clave y te la dicen y punto. ¿Qué argumenté para que me lo cambiaran? Yo le dije, vea, si llego a tener un consumo excesivo de internet, si me llega a perder algún tipo de datos, ustedes me tienen que responder porque este router está instalado en una empresa. Los passwords normalmente utilizan la serie del router y los instaladores de esa empresa en particular los conocen. O sea, como usuarios estamos en la obligación y en el derecho de pedirle al operador que no utilice protocolo web. Si no soporta el router otro protocolo diferente al web, lo que me está diciendo a mí es que el router que tengo instalado es un router gama baja. Entonces, y es lo más seguro. Lo más seguro es que el operador, obviamente un router que te soporte WPA2 para trabajo 8 horas diarias con 10, 15 computadores, que tiene que tener un buen procesador y un buen rendimiento. El protocolo web tiene exigencias mínimas, por eso su desempeño y su seguridad también es mínima. Ya depende, por lo menos en Colombia existen muchas empresas de apoyo al usuario donde te puedes quejar y exigir que te cambien este tipo de protocolo. Ya es algo más de hacer una reclamación por escrita, un derecho de petición o demás, ¿vale? Pero no te recomiendo que utilices ni WPA ni ni web. Como mínimo deberíamos de estar trabajando en WPA 2, lo cual va a exigir que tengamos un router por lo menos conocido o de marca, ¿vale? Ok. ¿Alguna duda sobre el tipo de encripción de datos o modo de seguridad? Para que por favor la pongan por escrito. En este momento vamos a utilizar WPA, vamos a la configuración básica. Este router en particular trabaja en modo B y G. En Wi-Fi, el algoritmo, si tu router es de marca, utiliza AES. Si el router es un router convencional, gama baja, y son poquitos usuarios, puedes seguir utilizando AES, pero si vas a tener un volumen de trabajo más bien alto, flujo de información, videojuegos en línea, para que tu router no vaya a tener bloqueos constantes, utiliza TKit. Va a ofrecer menos carga al procesador. ¿Listo? Mira, en el protocolo Wi-Fi, mejor conocido como 802.11, vienen varias variantes. Viene la A, la B, la G y en este caso la N. También existe la E, que la F y demás, pero son protocolos no comerciales. Los que vamos a ver en el comercio son A, B, G y N. El protocolo A trabaja en la banda de 5 gigas o 2.4, pero es muy convencional o casi que exclusivo verlo trabajar en la banda de 5 gigas. Lo que es B y G son casi exclusivos de 2.4 y el N, que es el protocolo actual, trabaja en todas las bandas. El protocolo B, que el que veníamos trabajando hace muchos años, nos permite un máximo ancho de banda de 11 megabits, lo cual nos traduce en una conexión a internet de manera inalámbrica no superior a 3 megas. ¿Para qué nos sirve tener este dato en cuenta? Vamos a suponer que configuramos nuestro router en modo B. Le decimos solo B
ponemos nuestro SSID y escogemos cualquiera de las frecuencias. Ahora vamos a hablar en detalle más de las frecuencias. Permítanme concentrarme en el tipo, en el modo, y procedo a explicar el resto. ¿Qué va a pasar en el modo B? Vamos a ver una red que se llama iTech, que está en el canal 6 y que la frecuencia del canal 6 es 2437 MHz o 2.4 GHz. En modo B, 802.11b, tenemos un máximo de 11 megabits. Pero estos 11 megabits son sumando el consumo que el router o que el mismo protocolo utiliza para comunicar los equipos. En resumen, nosotros vamos a tener solo 3 megas de datos. A ver si me hago entender para los que de pronto no la hayan tomado todavía. Si lo pongo en B tenemos 11 megas, pero reales para yo transferir datos. Si yo quisiera pasar un archivo de un PC a otro, me diría que mi velocidad máxima de transferencia es 3 megabits. Entonces, si yo compro un canal de internet de 10 megas y lo pongo en mi router Wi-Fi y le pongo B, voy a estar desperdiciando 7 megas de internet porque él solo me va a entregar 3 megas. Para eso se desarrolló el protocolo G. El protocolo G en sus inicios nos va a permitir o nos permite 802.11g 54 megas, de las cuales reales para transferencia de archivos son 30 megas. Salió y se viene manejando en la gran mayoría de los routers 802.11g turbo, por así decirlo, de 108 megas. En este caso tenemos aproximadamente 64 megas reales de transferencia. Entonces ya pueden ver la diferencia entre poner un router en modo B y en modo G. El modo B nos asegura compatibilidad con dispositivos viejos, pero si tus portátiles, tus celulares son celulares actuales, por lo menos de 3 años hacia adelante, no requiere de utilizar el modo B. No se recomendaría porque tiene una limitante de ancho de banda. Como mínimo trabajaríamos en el protocolo G, y la gran mayoría de los routers en este momento dicen solo G, pero son G turbo de 108 megas, teniendo una máxima transferencia de 64 megas. Si lo comparamos versus con cable, pues ustedes pueden ver que los cables tienen 100 megas y 1000 megas o 1 giga. Entonces, estos primeros protocolos no ofrecían un alto desempeño para aplicaciones, por ejemplo el acceso a una base de datos o transferencia de información grande, volúmenes de información muy altos, video a través de una red inalámbrica, porque estamos hablando de 64 megas versus 100 megas o versus 1 giga. En este momento estamos con el protocolo 802.11n, el cual su velocidad de protocolo máxima son 600 megas. En el comercio vamos a encontrar capacidades mínimas de 150 megas, saltamos a 200, luego saltan a 300 megas, algunos indican 400, 500 y hasta llegar al tope de 600 megas. Como pueden ver en el protocolo 802.11n, que es el nuevo, vamos a poder hacer un mejor uso de una red. Ya podemos implementar una red LAN exclusivamente de manera inalámbrica. ¿Qué sucedía hace años? Tú ponías un router inalámbrico, pero si tenías archivos compartidos en red, lo mejor era conectar el cable. En este momento ya podemos utilizar solo el router inalámbrico con nuestra tarjeta del portátil y simularía como mínimo el cable físico de 100 megas, hasta alcanzar una velocidad de 600 megabits dependiendo del modelo. Entonces estamos hablando de un alto desempeño para tráfico, por eso se habla de 802.11n para videojuegos en línea, para videojuegos en redes locales, para velocidades de tasas de transferencia de archivos en una red. Y obviamente el desempeño con carga, cuando hablo de carga es con un tráfico alto, dependerá de la marca y del modelo de router que estemos utilizando. Entonces vamos a implementar solo G. ¿Qué tenemos ahora? El tema de los canales. Estos canales, tenemos desde el canal 1 al 11, esto varía con cada país. Estas frecuencias, si ustedes las revisan bien, corresponden a las mismas frecuencias
o al mismo espectro que utilizan los teléfonos inalámbricos de hace aproximadamente 3 años hacia atrás. La gran mayoría de los teléfonos nuevos trabajan ya en la banda de 5 gigas para reducir el ruido en el espectro. Entonces, nosotros debemos, primero que todo con nuestro portátil y con uso de software gratuito, lo pueden hacer con Backtrack, con Linux, con Aircraft, identificar el canal, y no deben de haber 2 routers en el mismo canal. O sea, si vamos a programar nuestro router en nuestra casa o oficina, debemos de verificar primero qué canal está siendo utilizado y utilizar un canal diferente para evitar hacernos ruido. ¿Qué quiere decir esto? Eso es similar si yo me configuro, por ejemplo, el canal 3 y mi vecino también tiene el canal 3, lo más seguro es que mi conexión a internet no vaya a funcionar, funcione intermitente, se caiga, el computador se conecte y se desconecte, porque es equivalente a dar 2 clases en un mismo salón de manera simultánea. Uno no va a saber dentro del ruido, no va a entender nada de lo que están diciendo, sino que esto sucede en el aire, no está a la vista para nuestros ojos. Entonces lo que tenemos que usar son canales, ojalá, si lo vemos así en número, usemos 2 espacios o 2 configuraciones de frecuencia intermedia. Entonces, si encontramos un usuario en el canal 1, sáltate 2 canales, o sea, saltas el 2, el 3 y lo configuras en el 4. Si encuentras un usuario, otro router en el canal 4, sáltate nuevamente 2 canales, el 5, el 6 y configuras el 7, para evitar que haya traslapamiento o solapamiento de frecuencias. De esa forma garantizarías que tu equipo funcionaría de la mejor forma. Vamos a entrar, con esto ya hemos configurado lo más básico que trae un router en cuanto a conexión inalámbrica. Configuramos su tipo de modo inalámbrico, su SSID, que es la identificación que vamos a ver cuando encendamos la tarjeta inalámbrica del portátil. Este va a ser el nombre con el cual vamos a identificar que corresponde a nuestro router. Ya configuraríamos el canal. Y este SSID Broadcast, que podemos ver que una de las recomendaciones, aseguramiento del SSID, se acostumbraba hace algún tiempo a no replicar el SSID para evitar que fuera detectado. O sea, que una persona con un Linux o con un sniffer, un Aircraft o un Backtrack, utilizando Backtrack o alguna herramienta diferente, hiciera un scan de la red inalámbrica y encontrara nuestro nombre, y de esa forma atacar el router. En este momento hay muchas técnicas que permiten identificarlo, entonces deshabilitar este SSID Broadcast es más que innecesario porque es muy fácil identificarlo, entonces no se considera una medida de seguridad hacer esta implementación. Vamos a entrar a un nivel de seguridad que manejan la gran mayoría de los routers hoy día y que es muy importante utilizar, y es hacer el aseguramiento por MAC filter, lo cual robustece de cierta forma la configuración de nuestro router, por lo menos contra usuarios que no son muy experimentados. Vamos a habilitarla. Listo, entonces me dice Web Filter MAP, o sea, filtrado de MAP. ¿Qué vamos a hacer? Prevenga que se conectan o permita. Hay 2 modos. En este caso, este router, si le digo prevenga, cuando yo le dé editar y agregue aquí una MAC address, puedo agregar en este caso hasta 40 MAC address, nuestro equipo va a evitar o prevenir que las MAC address que se encuentran en este listado tengan acceso a la red. Es preferible permitir, y lo que vamos a hacer es crear un listado de las MAC address. Vamos a escribir 002.0a, la MAC address de nuestra tarjeta inalámbrica, y autenticar solo los usuarios que queramos estén navegando. Esta es una muy buena medida de seguridad, aunque también es fácil de saltar, pero se puede implementar en entornos corporativos muy cerrados. Cuando hablamos de muchos usuarios, o sea, cuando hablamos de una red con 100, con 50, con 40, con 200, con 300 usuarios, se vuelve impráctica, porque pues no es muy práctico estar digitando 30 MAC address, aunque solo la digitamos una vez, realmente no ofrecería ningún nivel de seguridad práctico. Lo que deberíamos de implementar
sería un servidor Radius, el cual automatizaría todo el tema de autenticación. Pero en nuestros hogares, que normalmente no excedemos de 5, 7, 8 equipos, contando los celulares, lo que hacemos es habilitarlo. ¿Cómo identificamos la dirección MAC de nuestra tarjeta de red? Por lo menos en Windows pueden darle ifconfig, la sol, perdón, es ifconfig es para Linux, ipconfig, ok, con el comando ipconfig van a poder ver en este caso, marcar, esta es la dirección MAC address de la tarjeta de red. Esta corresponde, vamos a marcar, aquí les va a decir qué tipo de adaptador, en este caso el portátil dice conexión de área local, entonces es la interfaz física, es de marca Realtek y nuestra MAC address es la siguiente. Aquí ya nos muestra el tema de direccionamiento IP, me interesa la red inalámbrica o mejor nombrada como WLAN o Wireless LAN. La abreviatura en español es, los routers te van a indicar WLAN o WLAN, Wireless LAN, o sea, red de área local inalámbrica, es lo que traduce. Entonces, nuestra WLAN Broadcom compatible con BIG es esta. Entonces tomaríamos la dirección, marcar, ok, la copiamos, iríamos a nuestro MAC filter, lo habilitaríamos, le decimos que solo permita conectar este equipo, editamos, clic en el botón Edit MAC Filter, vamos aquí, clic derecho, pegar, esta es la MAC, este es el procedimiento que se ejecutaría para ir diligenciando la MAC. Vamos a grabar cambios, inválido formato de MAP, bueno, ahí como que, exacto, grabó los cambios, continuar, miremos qué fue lo que nos implementó, el MAP filter, no me grabó el cambio, vamos a darle habilitar, permitir solo nuevamente, editar el listado, pegarlo, vamos a grabar cambios. Vamos a grabar primero cambios aquí, permitir solo, grabar. Ok, aquí ya quedó grabado el listado. Vamos a pegar la MAC, ponemos abajo, grabar cambios. Sí, exacto. En este caso cuando lo sacamos de Windows, Windows automáticamente nos pone unos guioncitos. Vamos a cambiar los guiones. Aquí podemos ver el formato en el que es requerido que configuremos la MAC, pone XX 2 puntos, exacto, entonces vamos a cambiarlo por los 2 puntos para que solo nos dé acceso a este equipo. Este procedimiento lo haríamos con los celulares, con las consolas de Wi-Fi, con nuestros televisores con Wi-Fi y demás equipos, el portarretratos de Wi-Fi y demás. Continuar, ok. Como pueden ver ya quedó grabada la dirección IP, confirmémosla, exacto, le decimos continuar y nos deja en la tabla para que podamos continuar adicionando usuarios. Este router nos permite 40 direcciones MAC address o identificadores de la tarjeta de red. ¿Cómo vamos hasta el momento? Si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntar. Vamos a mirar un tema. El tema de ya revisamos el tipo de encripción, revisamos el aseguramiento, acabamos de ver la autenticación por MAC. Vamos, si gustan, a detenernos 5 minuticos por si tienen que hacer algo y nos reanudamos en 5 minutos. Vamos a ver cómo se implementa el control de potencia y qué podríamos utilizar para la siguiente configuración. Ustedes van a encontrar en el mercado que encuentran routers inalámbricos, pero también vienen AP o access point inalámbricos, y vamos a aprender
cuándo utilizamos un router o cuándo utilizamos una AP, y vienen equipos que funcionan como router o como access point. Ambos tienen diferentes tipos de aplicaciones y de utilidades. No siempre debemos de utilizar un router inalámbrico, no siempre debemos de comprar un AP o access point inalámbrico o un equipo que tenga las dos funcionalidades. Ok, trabajaremos también con la configuración ya de un router MikroTik. En este momento tenemos un router aquí conectado para efectos de prueba. Este sería el router o uno de los equipos que estaríamos trabajando. Exacto, observen que ya es un router con otro tipo de configuración más avanzada, maneja el tema de comandos, es un router que nos va a permitir hacer control de ancho de banda por cada uno de los usuarios que se conectan, control de sesiones, filtrado de contenido, y es un router, obviamente trabaja en capa 3, pero con funciones de firewall, lo cual nos va a permitir, además de hacer el aseguramiento por autenticación en nuestra tarjeta de red, con listados de acceso, listados de conexión, perfiles de seguridad. Este router es un poco más robusto. Empecé con el básico porque el básico tiene muy poquitas opciones, las opciones básicas de hogar. Este router ya vamos a ver muy pronto que es más complejo y mucho más robusto, diseñado para ambientes corporativos y de tráfico pesado. Retornemos a la configuración del router. Vamos a ver el resumen de lo que realizamos, de la configuración. Permítanme que... Ok, sí, no, eso, esta pantalla la que está... Ok, míralo. Vamos a status, damos clic en status. En status vamos a ver el firmware del equipo. Este tema del firmware o del sistema operativo, la versión del sistema operativo que tiene cada uno de los fabricantes es muy importante, por la experiencia que tengo, diferente a lo que es en un computador. Mucho ojo que son dos cosas diferentes. Este firmware debe estar lo más actualizado posible. En este caso, para este router tiene una versión del firmware de junio 7 de 2007. No tiene actualizaciones para el 2011. Por el modelo que es, posiblemente haya sido reemplazado y no lo hayan generado. Pero la gran mayoría de los fabricantes, sobre todo en routers, con el firmware corrigen fallos de seguridad o boots propios del sistema operativo. Entonces, es importantísimo que estemos siempre actualizados, contrario a lo que es en un computador, donde la actualización de la BIOS o del firmware de la BIOS no es necesario que tú la estés realizando, e inclusive puede ser un riesgo estar constantemente haciendo las actualizaciones. En los routers no aplica tal concepto. La actual MAC address del equipo, el nombre que tiene el equipo, vamos a ver que la conexión a internet, que es el nombre común que se le da al puerto WAN, nos dice que está configurado de manera automática. Aquí no ha recibido ninguna dirección IP ni gateway, los DNS los configuramos manual. Vamos a la configuración de área local. Nos dice que los clientes se conectan a la tarjeta de red cuya MAC address es tal, 001D, etcétera. La dirección IP del router es la 30.3. La máscara que tiene DHCP habilitado, que empieza en la dirección 100 y termina en la 109. Y en wireless vamos a ver que la configuración nos quedó modo. Aquí en modo, como pueden ver, tiene modo desde 11 a 54 megabits, lo que quiere decir que está en modo G. El SSID, iTech, DHCP Server, Enable, Canal 6, y que tiene la inscripción habilitada. Observemos en la tarjeta inalámbrica de este computador la red iTech. Aquí están, como pueden ver, el router muestra 5 rayitas, lo que quiere decir que está full de señal. Es muy importante, incluso sistemas operativos como Linux nos muestran estas rayitas de manera más técnica en dBms. Ese dato de intensidad de señal
de manera tan técnico es muy útil si nosotros somos una empresa de servicios IT que instalamos zonas Wi-Fi y demás, ya que nos va a permitir con precisión determinar la calidad de la señal que está generando el router. Estas barritas aquí es un entorno más para usuario convencional, para usuario hogar, para saber si la señal es buena o mala, pero no nos permite determinar con exactitud si realmente esa señal tiene una intensidad adecuada. Bueno, con esto terminamos la configuración de este equipo. Pueden ver que tiene más opciones como la administración. Tenemos un password de administración del router. Algo muy útil en el tema de seguridad, no de la red inalámbrica, sino de aseguramiento del router, es desactiven el HTTP y habilítenle que la programación del equipo se haga solo por HTTPS. Va a dificultar un poquito más que incluso por accidente un usuario convencional ingrese a nuestro router y altere la configuración. Administración remota, permanezcanla en desactivado. Esto evitará que un usuario de manera remota ingrese a nuestro router, por lo menos si desconoce la dirección IP, porque nosotros también podemos habilitar el acceso remoto cuando nos dedicamos a hacer soporte técnico sobre conexiones o servicios de IT. Es muy útil tener esa conexión para resolver problemas de usuario, pero si somos usuarios convencionales es preferible que esta opción esté deshabilitada. Bueno, aquí tenemos diagnóstico, LOPS. Esta característica de LOPS en este momento está deshabilitada. De cierta forma, para hacer auditoría de la red es bueno habilitarla, pero tengan en cuenta que consume procesador. Todas estas funciones adicionales que configuramos ocasionan que el router se esfuerce un poquito más y cada vez un poquito más. Cuando el tráfico es liviano no sucede nada, pero cuando tenemos mucho tráfico puede poner problemas. Entonces, si realmente no requiere de esta opción, y no la implementes, sería la recomendación. Restricciones, aquí tenemos políticas para enrutamiento, qué restricciones tenemos, permitir un listado de equipos. Yo puedo permitir que el router trabaje solo los lunes y los martes, decirle solo funcione los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y viernes, perdón, los domingos no, solo de lunes a viernes, y que los fines de semana el router no funcione y que solo funcione operativo de 8 de la mañana a ver, pongámoslo aquí, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, de esa forma, cualquier usuario que se conecte fuera de este horario no lo va a poder utilizar. Es una medida poco práctica, la verdad, en pocos ambientes tiene aplicación, habrán ambientes que lo utilizarán, pero en el entorno corporativo, como no es tan cerrado el horario, yo creo que un banco podría ser muy útil, porque los bancos, por así decirlo, tienen un horario supremamente estricto, o sea, se cumple, pero la gran mayoría de las empresas manejan un horario más extendido. Entonces, supeditar la conexión al router por aquí no sería de gran utilidad. Sin embargo, podríamos dejar 24 horas de lunes a viernes, y si nuestra empresa no labora sábados y domingos, obviamente desactivarlos, o simplemente dejarlo todos los días y apagar nuestro router durante los días que no estemos trabajando. Si tienen alguna pregunta sobre aplicaciones, con muchísimo gusto entraríamos como a una zona de preguntas y respuestas, asesoría en algún tipo de implementación. Como les dije, este equipo es un router, no es un access point, es un router. Los access point tienen otro tipo de aplicación que vamos a ver en la próxima charla. Algunos operadores locales practican entregar direccionamiento no público, sino que también nos entregan una IP privada. Es muy común que nos entreguen la 1, pero en el lado LAN. La gran mayoría de los usuarios, por costumbre, utilizan también la IP 1.1 en el lado LAN del router. Eso es equivalente a configurar en nuestro router, en esta parte, Setup, aquí, en estático, aquí tuviéramos, en este sector tuviéramos el mismo direccionamiento que el que configuramos aquí. Es muy común encontrar este error porque el usuario configura automático, el proveedor de servicio de internet le entrega un direccionamiento privado que por aquí no lo ves, y erróneamente, como en todos los tutores y en todos los manuales siempre aparece que aquí es 1.1, los usuarios tienden a configurar este direccionamiento, lo cual ocasiona un conflicto entre la WAN y la LAN y un funcionamiento incorrecto del router. Es bueno que cambiemos las direcciones
por defecto pueden utilizar la 1, no la 1.1, sino la 2.1, la 3.1, la 4.1, la 5.1, escojan un número desde el 1 hasta el 254, para que de esa forma garanticen que no vaya a coincidir de cierta manera con un direccionamiento WAN privado, que ocasionaría un mal funcionamiento, un conflicto de direcciones en nuestro equipo. Permítanme ver si hay alguna pregunta. ¿Hay forma de averiguar la clave administrador del módem de Telmex? Normalmente es la serie del router. En algunas ocasiones utilizan otro tipo de serial, pero no tengo ni conozco software que rompa las claves. Ha habido oleadas en internet de ciertos modelos de router utilizados por ciertos operadores donde se ha liberado por error al público la clave que utilizan de fábrica. Normalmente estos passwords son restrictivos para evitar que el usuario proceda a hacer configuraciones indebidas sobre el equipo o alterar la configuración original.